Bien, y estamos con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en el hospital Ramón Carrillo, y justamente por ese tema te queremos preguntar, para sacarle las dudas que tiene la gente con respecto a esto, ¿cómo está funcionando actualmente el hospital? Posterior al cierre preventivo para poder cuidar a los agentes de la salud, después de ese brote que se dio intrahospitalariamente, estamos en un proceso de refuncionalización. Ya a partir del día de ayer se están empezando a dar las altas a los distintos profesionales, agentes de la salud, en función de los resultados y posteriormente a la evaluación clínica y epidemiológica de los médicos. Con respecto a eso, se está haciendo de manera gradual la reapertura de los distintos servicios para poder tener en el corto plazo nuevamente el hospital funcionando de la mejor manera y preparado para poder recibir y hacer frente a esta pandemia y cuidar a los vecinos. Y pusimos en cuarentena no solamente a los contactos estrechos, sino a todo el personal que fue parte de esas guardias. Eso es importante también saberlo, ya que nosotros tomamos una medida extraordinaria en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque lo más importante acá es poder cumplir la cuarentena, estar aislado y no tener síntomas. Eso es lo más importante. Muchos de los test fueron procesados y sus resultados, fueron negativos. El otro resto de los test, en función de sus fichas epidemiológicas, fueron tratados también por el Hospital Rossi, que es nuestro punto de referencia, y en muchos de los casos esas fichas epidemiológicas, como no cumplían los parámetros que establece el protocolo, algunos fueron desestimados. La realidad es que las muestras fueron todas y la autoridad sanitaria, en este caso, es la que establece, en función del protocolo, cuáles son los lineamientos y el tratamiento de cada una de las muestras, ¿no? Pero lo importante es que el hospital hoy es un lugar seguro, donde el personal que se está reintegrando a trabajar ha cumplido su cuarentena de 14 días y que ha estado sin síntomas. En términos generales te pregunto, ¿cómo está parado San Vicente, cómo está parado el sistema de salud que ya tiene 36 contagios San Vicente, cómo está preparado para enfrentar a la pandemia? Se creó una zona roja, se creó una zona verde para poder tener la atención diferenciada, para poder atender la urgencia de aquellos casos febriles o sospechosos de coronavirus. Por otro lado, se ha reforzado con personal médico, de enfermería, se tomaron todas las medidas preventivas, se crearon los centros de internación extrahospitalarios. Realmente el sistema de salud en San Vicente, que está trabajando en coordinación con el gobierno provincial y nacional, está preparado. Lo que tuvimos fue, la verdad, que un brote intrahospitalario, un contacto horizontal y un contagio horizontal entre los propios agentes de salud. Te saco un poco del tema de la atención de salud y te pregunto por la cuarentena, cuando se está hablando cada vez más de quizás relajar la cuarentena, de flexibilizar los controles, de reactivar un poco la economía, que es un tema también muy importante. ¿Cuál es tu opinión y cómo te parece que tiene que seguir ese tema en San Vicente? No, nosotros nos hemos manifestado públicamente. En el caso particular que nos tocó vivir, y todas las medidas preventivas, nosotros estamos extremando medidas, no estamos flexibilizando por ningún lado. Es más, el presidente ha sido muy claro en lo que es la capital federal, primero, segundo, tercer cordón, en términos de las medidas. Creo que la situación particular en los grandes conglomerados, nosotros somos parte de ellos, así que extremar las medidas de precaución, de restricciones, en términos a la circulación y el cumplimiento de la cuarentena. También hablando del costado económico, sabemos que ha aumentado la demanda de alimentos en muchos sectores que antes quizás no necesitaban ayuda del Estado para algo tan elemental como comer. Se habla incluso de que se duplicó, se triplicó la asistencia social en el conurbano bonaerense. ¿Cómo está esa situación acá en San Vicente? Sí, de la misma manera, lamentablemente, si bien estas medidas y desde el gobierno nacional, provincial y local se ha puesto en primer lugar la salud, las lesiones económicas son claras. Al pararse la economía, hay una gran cantidad de personas de nuestra comunidad que han bajado su nivel de ingresos, ya que sus actividades eran autónomas o comerciales, y eso ha generado un golpe muy importante. Así que ya con la situación crítica de la cual veníamos, esto agudiza todos los problemas en materia económica, en materia alimentaria. Se ha dispuesto desde el gobierno nacional y provincial y local un esfuerzo en recursos traducido en acompañamiento a distintos sectores en términos de pymes, sectores comerciales, pero también de asistencia alimentaria. Se ha triplicado en el conurbano bonaerense, en el caso de San Vicente, entre lo que es el servicio alimentario escolar, entre la ayuda que recibimos del gobierno nacional en materia alimentaria y las compras que hace el municipio, se han triplicado también la ayuda y la asistencia a los comedores,
pero principalmente en la entrega de alimentos en los establecimientos educativos y a su vez también en cada uno de los puntos de referencia solidarios que tenemos en las 3 localidades. Para explicarle a la gente, para que se entienda, cómo se da un contagio en un hospital para que haya 10 agentes de salud? ¿Fue todo en una misma jornada? ¿Cómo ocurre ese contagio de 10 agentes? Ocurre bastante frecuente con los coronavirus. De hecho, los brotes previos que ya habíamos tenido de SARS y de MERS, que eran los 2 coronavirus que conocimos previamente, la mayoría de los casos fueron siempre contagios intrahospitalarios y contagios en familia. Eso ya sabíamos que el coronavirus iba a comportarse así. Lamentablemente, a veces pasa que la gente está mucho más preparada a que venga un paciente con síntomas y toma todos los recaudos, y ahí a veces la gente se relaja más con un colega o en los momentos de distensión dentro de las largas jornadas de un hospital. Guillermo, y hubo una situación acá en el hospital que tiene que ver con los hisopados. Se hizo hisopados masivos a todo el personal que había estado en contacto, dicen ustedes, no estrecho, sino más o menos que coincidió en el mismo lugar el mismo día, y no se conocieron los resultados de esos hisopados. ¿Por qué fue esta situación? Bueno, en la misma medida que se produjo el cierre preventivo del hospital para esta desinfección que demoró 48 horas, también se tomaron medidas que fueron un poco extremas, que fue tomar hisopados a gran parte del personal de salud que había estado en contacto en esas guardias, o sea, no solo las personas que hubieran desarrollado síntomas. Esas muestras viajaron a La Plata y existen protocolos muy estrictos que están escritos con la mejor evidencia científica por parte de provincia, que establece qué personas se procesan y en qué personas no se procesan los hisopados. Por eso lo que se procedió en base a las recomendaciones de los epidemiólogos de la región sanitaria y de provincia fue procesar a aquellos que cumplían las definiciones de caso y en los que era necesario hisopar. En los otros pacientes las muestras no se necesitaban procesar porque la cuarentena y la ausencia de síntomas era lo mandatorio para poder permitir que esos trabajadores pudieran volver a trabajar. O sea, para que quede claro, se tomaron muestras a ¿cuántos trabajadores de la salud de acá del hospital aproximadamente? Tengo entendido que a 70 aproximadamente, 70 personas fueron hisopadas. Y de esos solo se procesaron los que tenían síntomas, es decir, un porcentaje menor. Solo se procesaron los que cumplían la definición de caso para ser hisopado. Esos fueron los que sean trabajadores de salud. En general se acepta que tenga o fiebre por sí sola o que tenga 2 síntomas que son tos, falta de aire, dolor de garganta, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Si no hay fiebre, estos síntomas tienen que estar presentes por lo menos durante 72 horas. Si se cumplían esas características, esa muestra se procesaba. Y los que se están reintegrando a trabajar ahora son personas que no presentaron síntomas y que cumplieron la cuarentena. Exactamente, esa es la condición sine qua non para poder volver a trabajar.